Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En los últimos años, hemos escuchado muchísimo sobre el cambio climático. De hecho, muchas personas te dirán que este mundo, nuestro planeta, está en una gran crisis. Bueno, ya sea que tú creas en eso o no, hay algo importante que debes saber de la palabra de Dios. La mayor amenaza para este mundo no es la actividad del hombre, sino en cambio, la ira de Dios. Cuando estudiamos la profecía bíblica, vemos que Dios, en los últimos días, traerá gran destrucción sobre este mundo. El planeta sobrevivirá, pero habrá una serie de cosas sucediendo en los cielos que impactarán la vida en la tierra. Y muchísimas personas perderán la vida. Realmente será una crisis global. Pero todo se origina en dos cosas, y es una relación de causa y efecto: el pecado del hombre y la ira de Dios. Pero tenemos buenas noticias. Si eres creyente en el Evangelio, si has entrado en una relación personal con el Mesías Yeshua, por medio de la fe, aceptando la gracia de Dios, entonces tú tienes una esperanza bíblica, una promesa de Dios, que sin importar el estado en el que se encuentre este planeta, Dios traerá un cambio glorioso. Ahora, ¿por qué les comparto esto en medio de nuestro estudio de la profecía de Isaías? Porque Isaías trata sobre un cambio que viene sobre este mundo. Y el liderazgo de este cambio está en la tierra de Israel. Dios hará, y de hecho ya está haciendo, cambios significativos en la tierra de Israel. Todo esto es para captar nuestra atención. Es profético, y de ese modo comprobamos que la palabra de Dios es real. Lo que Él ha prometido está sucediendo ante nuestros ojos hoy, en la tierra de Israel. Pero, ¿será este cambio mayor, mucho mayor, en el reino de Dios, en ese reino milenial de 1000 años cuando el Mesías gobierne desde Jerusalén? Sí, será incluso más maravilloso, más espectacular. Pero ya estamos viendo los cambios que anuncian que los últimos días se están acercando. Nuestro Dios, como testifica el nombre de Isaías, es un Dios de salvación. Así que no te preocupes tanto por este tema del cambio climático. Por lo que te dicen que nuestro planeta está en crisis, porque, ¿sabes? Hay un reino que viene. Un reino lleno de la gloria de Dios. Y es mucho más sabio estar preparado para ese reino que andar preocupándose demasiado por este planeta y siendo indiferentes en cuanto al reino de Dios. Ve conmigo, por favor, a la profecía de Isaías, y estamos listos ya para el capítulo 35. Libro de Isaías, capítulo 35. He compartido con ustedes durante varios meses enseñanzas sobre, principalmente, el juicio de Dios. Casi todos los capítulos, uno tras otro, han tratado sobre el juicio de Dios, sobre cierto pueblo, cierta nación,
sobre la nación de Israel o sobre el pueblo judío, pero ahora veremos un cambio. Hasta ahora hemos visto que gran parte de esta profecía tiene implicaciones para los últimos días, para el fin del mundo. Pero hoy estaremos viendo no un mensaje de juicio, sino el resultado del juicio de Dios, que será una transformación maravillosa para este mundo, para esta creación, con el fin de que refleje la gloria de Dios. ¿Y qué deberíamos sentir en primer lugar al ver todo esto? Gozo, alegría, felicidad, porque Dios es fiel. Lo que Él ha prometido está sucediendo, y todo esto será aún más evidente en el futuro. Lee conmigo el versículo 1, Isaías 35, versículo 1. Comienza con un verbo, y dice aquí, ellos serán felices, estarán gozosos. ¿Y quiénes son ellos? Estamos hablando del desierto, que en hebreo es midbar. Y tenemos una palabra para la tierra seca, la tierra árida. Así que el desierto y la tierra seca, ellos pasarán por un cambio maravilloso. En lugar de estar oprimida, y el lenguaje aquí es poético, es simbólico, en lugar de estar oprimida, la tierra estará alegre, estará feliz. Y dice que el camino del desierto, este es el término Arvá. Si estás en Jerusalén y te diriges al sur, hacia Eilat, una de las maneras de llegar allí es por el Arvá. Y es una tierra desértica, es seca, árida y vacía. Y dice aquí que este Arvá se alegrará y que también florecerá. Esta es una palabra que se repetirá varias veces, que la tierra desértica florecerá como, y la palabra que vemos aquí significa rosa o lirio, o quizás, como algunos han dicho, tiene que ver con un prado de flores silvestres, que tienen en sí una gloria natural, una gloria que solo Dios puede proveer. Así que cuando vemos el versículo 1, vemos un cambio, y ese cambio se expresa en la palabra de Dios con alegría, felicidad, gozo. No vemos una preocupación por el pasado, sino una mirada al futuro. Y eso es lo que la profecía debería hacer. Debería hacernos pensar más sobre el futuro y cómo estar listos para esta maravillosa transición que va a ocurrir porque Dios la va a ejecutar. Leamos el verso 2. Aquí vemos esa misma palabra para florecer, pero en forma de sustantivo. Es el término para una flor. Y aparece 2 veces esta palabra aquí en el versículo 2, en su inicio. Así que lo traduciríamos como totalmente, floreciendo plenamente o retoñando completamente. Y dice que también, o que incluso se alegrará y estará gozosa y gritará, y la gloria del Líbano, es decir, lo maravilloso de ese lugar, que todos consideran una buena tierra, la tierra del Líbano, debido a su posición, su fuerza y su vegetación, dice aquí que la gloria del Líbano le será dada, tendrá el esplendor del Carmelo, que es otra designación para una tierra maravillosa y hermosa, y de Sarón. Así que aquí Isaías está usando términos conocidos por las personas que viven en Israel. Estos lugares como el Sarón, lugares como el Carmelo y la gloria de la tierra del Líbano, todo esto en algún momento no describía a Israel, sino que más bien
esa tierra estaba desolada. La palabra que viene a mi mente es shmama, una tierra desierta, inerte, sin señales de vida. Pero Dios está haciendo una promesa, y esa promesa es que a medida que el reino se acerque, esa tierra comenzará a cambiar, comenzará a florecer. Habrá flores y árboles, y si miras a Israel, en los últimos 70 años, ha habido un cambio masivo en toda la tierra, exactamente como Isaías lo profetizó hace casi 3000 años. Dice, y ellos verán la gloria del Señor. Y luego dice, y lo maravilloso o el esplendor de nuestro Dios. Así que gloria, esplendor, algo maravilloso. ¿Y cuál es la relación? Muy simple. Esto no es un versículo difícil de entender. Este cambio está ocurriendo porque la presencia de Dios está entrando en esta tierra. ¿Y cómo llamamos al regreso de la presencia de Dios? Con una sola palabra: redención. La redención es la que está produciendo esto. No será algo que ocurre debido a la actividad del hombre. Asegúrate de esto. El hombre y sus acciones no destruirán al mundo. El hombre, a través de sus acciones pecaminosas, traerá la ira de Dios, y es la ira de Dios la que lo hará. Pero no seas demasiado sabio en tu propio entendimiento. La ira de Dios, de la que estoy hablando, no será mediante acciones que puedan atribuirse a lo que está ocurriendo hoy. No. Cuando leemos la profecía, cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos que se trata de eventos extraordinarios, sobrenaturales, que no pueden ser explicados por ninguna causa o actividad humana. Se trata de la acción absoluta de Dios, de un Dios airado que derramará su furia destructora. ¿Por qué? Con el fin de castigar el pecado y traer a ese remanente que se arrepentirá y que se volverá a Él. Leamos el versículo 3. En medio de esto, pues no será una transición fácil y lo sabemos. Por eso dice, manos frágiles o manos débiles, sean fuertes. Y además, rodillas débiles, sean fuertes. La palabra para débil aquí, tanto para manos débiles como para rodillas débiles, son realmente dos términos diferentes que nos hablan de falta de fuerza. Y también cuando dice manos débiles sean fuertes y rodillas débiles sean fuertes, utiliza dos palabras diferentes para fuertes, por lo que es un paralelismo. Todo esto es poesía hebrea. Pero una vez más, ¿qué nos predice esto? Esto está anticipando el regreso de la presencia de Dios a Israel. Esta es la tierra de la que se habla, la tierra prometida. Y me dirás, pero habla del Líbano. Bueno, hoy el Líbano es otro país, pero esa tierra está en medio de la tierra que fue prometida a Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Y todo esto retrata lo que debemos entender, y es que Dios renovará su presencia en la tierra de Israel. Y con eso habrá un cambio de fuerza y poder para todo el que tiene una relación de pacto con Él. Versículo 4. Dile a aquellos, y estamos hablando de los que literalmente es la palabra majer, que significa rápido, y la palabra leiv, corazón. De lo que habla es de aquellos que están ansiosos, aquellos que sienten estrés, preocupación, angustia. Su corazón está latiendo, por así decirlo, muy agitado. Son personas que tienen una gran preocupación
¿Y qué dice Dios a esas personas? Dile a los que tienen un corazón agitado, sean fuertes. No teman. He aquí que su Dios hará algo. Y lo que dice es que su Dios ha traído la venganza. Ahora, esto está proyectándose hacia el resultado de la venganza de Dios, su juicio. Eso traerá un cambio glorioso. Y de nuevo, esto es algo que muchos que son liberales, muchos que no se apegan a la inerrancia de las Escrituras, que pretenden separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, los que tienen una mentalidad social en lugar de una mentalidad espiritual, no entenderán lo que Dios está diciendo aquí. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Mira con atención lo que está diciendo. Lo que dice es que la venganza de Dios es una causa para esto. Él vendrá y traerá una recompensa. ¿Qué es eso? Un pago, una retribución, un castigo. Así que Dios vendrá con una recompensa. Vendrá, ¿y qué ocurrirá? Él los salvará. Pero debemos entender que este mensaje va para aquellos que tienen una relación de pacto. Si no tienes un pacto con Dios, y aquí, en última instancia, estamos hablando de un nuevo pacto, que solo puede ser recibido por fe. Solo puedes recibirlo si entiendes que este pacto fue ratificado por la sangre del Mesías. Solo para aquellos individuos que tienen esa comprensión, ese tipo de fe, ese compromiso, para ellos es que se producirá este cambio que expresará victoria. ¿Por qué digo victoria? Porque esta palabra para salvar es una palabra que comunica victoria. Nos dice que el pueblo del pacto de Dios vencerá. Triunfaremos sobre estas cosas que caracterizan al mundo y a la mentalidad mundana. ¿Y cómo sabemos que esto habla de tiempos mesiánicos? Hay una gran expresión en hebreo, Yemot HaMashiach, los días del Mesías. Y por lo que viene a continuación podemos ver que esto habla del resultado de los cambios que ocurrirán cuando Dios, y aquí Dios es el Hijo de Dios, el Mesías, cuando Él traiga su venganza sobre este mundo. ¿Qué ocurrirá? Un tiempo maravilloso de transición. ¿Y qué tipo de transición? Miren el verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán abiertos. Todo se resume en algunas señales mesiánicas. Aquellos que eran ciegos, ahora ven en el reino de Dios. Aquellos que eran sordos, ahora oyen. Será el Mesías quien abrirá los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. ¿Y qué más sabemos? Observa el versículo 6, otra profecía mesiánica. Dice, entonces, el paralítico o el cojo, como quieras traducir esta palabra, biseach, entonces el cojo saltará como un ciervo. Y encontramos que la lengua del mudo gritará de gozo. Y entonces habrá una división. Esto es como si las rocas o la tierra árida y seca del desierto se dividiera y se encontrara agua debajo. Ríos estarán en esa tierra desértica llamada Arvá. Sabemos algo. Incluso en la actualidad, los científicos pueden decir que existe agua en estos lugares, pero está muy profundo. El hombre no puede alcanzarla, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios la puso allí. Y ya sea esta agua o simplemente porque Dios habla y el agua se hace presente.
Él no necesita usar lo natural, es libre para hacerlo, pero también puede simplemente hablar y que un cambio ocurra. Pero la transición es clara. Lo que era desierto, lo que era tierra baldía, lo que era un lugar desolado, ahora será transformado y ahora habrá ríos de agua donde antes no había nada de agua. Versículo 7. Y acontecerá, y aquí se utiliza otra palabra para un lugar árido, seco y desolado, la palabra sharav. Hoy en día la usamos en referencia a un tipo de clima, cuando es muy caliente, muy seco, un viento caliente, un calor abrasador que te golpea. Y dice aquí, acontecerá que un lugar desolado se convertirá en un lago. Y aquello que está seco, esta es una palabra para sed extrema, se convertirá en manantial de aguas, en agua que brota. Se convertirá en un oasis para que los chacales se recuesten y su hierba se convertirá en juncos y espadañas, es decir, estos son una clase especial. Los juncos y espadañas son un tipo especial de hierba. No es la hierba que pensamos normalmente, sino la palabra hatzir, que se refiere a cierta forma de vegetación que se halla normalmente, como estos juncos y espadañas, cerca de las aguas, de los ríos. Se necesita mucha humedad para que este tipo de vegetación pueda estar allí. Y eso es lo que Dios está prometiendo. No habrá escasez de agua. Ahora, si son buenos estudiantes de la profecía y leen el libro de Apocalipsis, sabrán que Dios traerá destrucción sobre los lagos, los ríos, los manantiales, los mares y océanos. La gente morirá porque el agua se volverá demasiado amarga. Pero en un instante, Dios puede cambiarla nuevamente para ser agua fresca, agua que da vida. Y esto es lo que está prometiendo hacer en este pasaje. Verso 8. Y acontecerá allí que habrá un camino y una calzada. Camino santo o calzada de santidad será llamado este camino. Y no pasará por él nadie que esté impuro, sino que en cambio dice que será para ellos un sendero para caminar. Y ni siquiera el necio se extraviará. En ese tiempo, Dios tomará a uno que quizás no sea el más inteligente, pero si anda por ese camino, no se extraviará. Es interesante porque esta palabra para camino describe al camino de la fe. ¿Recuerdas que en el Nuevo Testamento a los creyentes se les llamaba Anshe Haderach, la gente del camino? Este camino es una calzada de reino. Es de lo que estamos hablando. La palabra que se usa aquí, y debemos ser muy cuidadosos con la terminología, en el versículo 8, es maslu. Bien, esto es como una pista para vehículos. Es un camino con un propósito específico, una designación específica. Y luego tenemos la palabra para una carretera en general. Así que todo esto está sucediendo. Dios está poniendo a alguien en este camino correcto, este camino de reino, y una vez entra en él, no se descarriará, no se extraviará, ni habrá actividad pecaminosa. Verso 9. No habrá allí, es decir, en ese camino, al viajar, no habrá allí un león ni una bestia peligrosa. Esto se refiere a bestias que se lanzan para devorar. No subirá tal bestia, no subirá ni se encontrará allí. ¿Quién caminará por allí? Dice,
los redimidos caminarán por este camino. Verso 10. El versículo 10 utiliza una palabra diferente, pero con el mismo concepto. En el versículo 9 vimos la palabra para redención, los redimidos, que proviene de la palabra para redimir y mostrar el resultado de la redención. Pero en el versículo 10, nuestro último versículo, veremos que se usa un término para redención, pero enfocado en la causa que produce la redención del Señor. Dice, y los redimidos, aquellos que han sido comprados, pagados por el Señor, ellos regresarán. Ellos vendrán, ¿a dónde? Al reino. ¿Pero qué palabra específica dice? Sión. Literalmente Sión. Y como he dicho muchas veces, esta palabra Sión o Zion en hebreo es una palabra de reino. Cada vez que la encontramos, debemos pensar en el reino de Dios. Así que leemos. Y los redimidos del Señor regresarán. Ellos vendrán a Sión con gritos y con alegría eterna. Me encanta este adjetivo, eterno, alegría eterna. Dejemos algo pero muy en claro. Tú tienes que tomar una decisión. Uno de los mayores poderes que Dios le ha confiado a la humanidad es el poder de elegir. Y cuando elegimos la redención y elegimos el medio bíblico para la redención, que es la sangre del Mesías, vamos a experimentar alegría eterna. Pero cuando elegimos sin sabiduría, cuando rechazamos eso, lo ignoramos, no queremos pensar en ello, caeremos en condenación, en la tortura eterna, en la perdición, el juicio eterno. Es sencillamente lo uno o lo otro. Yo hablo de esto con bastante frecuencia porque es muy importante que todos lo escuchen. Si estás siguiendo a algún predicador que solo te trae buenas noticias, probablemente estés siguiendo a alguien que no está comprometido con la palabra de Dios. Porque cuando estudias la palabra de Dios, no siempre encontrarás solamente palabras de ánimo, de ayuda, palabras que te edifican y fortalecen en cualquier posición en la que estés. No, de vez en cuando encontrarás palabras de condenación, de convicción, palabras de castigo. Porque a veces no necesitamos ser animados en lo que estamos haciendo, sino ser desanimados para que lo dejemos de hacer. Y por eso, y podría decirles el nombre de un sujeto, pero no lo haré. Me refiero a alguien que enseña, al igual que yo, en muchas cadenas de televisión y medios similares. Justo antes del coronavirus, él dio una profecía diciendo que el año 2020 iba a ser un año de poder, un año de milagros para la iglesia. Que la iglesia iba a caminar con valentía y hacerse presente como nunca antes en este mundo y en todos los países. Dijo, prepárense para tiempos gloriosos. Bueno, ¿dirían ustedes que el 2020 fue un año glorioso para la iglesia, para los creyentes, el año del coronavirus? Creo que ese año fue una desgracia. ¿Cuántas iglesias cedieron terreno? No se levantaron para dar testimonio, sino que permitieron que una enfermedad, que por cierto ha sido exagerada y mal representada por los medios, una enfermedad que no fue ni de cerca tan peligrosa como las medidas tomadas nos hacían creer. Muchas personas murieron y eso es muy lamentable. Pero la realidad estadística demostró que era menos peligroso el coronavirus que la gripe común, y tenemos que ponerlo en la perspectiva correcta. Aprende esto. El juicio de Dios
Si lo analizas al leer el libro de Apocalipsis, verás que Dios trae una plaga y 1/3 de la humanidad muere muy rápidamente. 1/3 de la humanidad sufre un dolor intenso, tanto que buscarán morir, pero no podrán. Estamos hablando de cosas pero mucho más catastróficas. La buena noticia es esta. En cuanto a los eventos que acabo de mencionar, si eres creyente, no los experimentarás, porque eso es parte de la ira de Dios que viene después de la abominación desoladora. Viene después de que Dios haya removido a los creyentes de este mundo y nos haya llevado en el arrebatamiento al reino de los cielos. No estaremos presentes cuando la ira de Dios sea derramada. Concluyamos. Leamos el verso 10. Los redimidos del Señor regresarán, vendrán a Sión con gritos de gozo, con júbilo eterno. Y sobre sus cabezas, en sus cabezas llevarán algo, recibirán algo. ¿Qué será? Sefsom ve'simcha, gozo y alegría. Y luego dice, y huirán de ellos, y esta es una palabra, o dos palabras realmente, para señal y para algo que simplemente te deja exhausto, algo que produce fatiga, tanto física como emocional. Todas estas cosas huirán, ya no existirán. Así que no nos preocupemos tanto por cosas que tal vez ni siquiera sean reales, como este supuesto cambio climático. Preocupémonos mucho más por lo que sí vendrá sobre este mundo y traerá la verdadera destrucción, la verdadera muerte, en cantidades increíbles, sufrimiento intenso, gran pérdida, y eso es la ira de Dios. En eso es en lo que deberíamos enfocarnos y compartir el mensaje de salvación para que la gente pueda escapar de eso. Esa es la misión del cuerpo del Mesías, los verdaderos creyentes en este mundo. Cierro con eso hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.